Es muy grato para nosotros como Asociación de Gestión Humana del Ecuador, su dirección general, su junta directiva, presentar al facilitador de esta tarde, quien nos ha acompañado en las últimas 2 sesiones, dándonos generosamente una serie de indicaciones y de alertas sobre lo que sería la ley de apoyo humanitario, y pues hoy ya es un hecho, siendo la ley publicada en registro oficial. El abogado Víctor Cabezas, a quien tenemos el honor y el gusto de presentar, es máster en Derecho del Trabajo de la Universidad Externado de Colombia, investigador y docente universitario en esta materia en Ecuador y Colombia. Antes de vincularse a Pérez Bustamante y Ponce, trabajó en el estudio boutique laboral más importante del país. Concentra su práctica en derecho laboral, incluyendo asesoría y patrocinio de clientes en litigios de trabajo y procedimientos administrativos. Víctor es uno de nuestros asesores jurídicos y le damos la más cordial bienvenida. Les pedimos a todos que silencien sus micrófonos y, de ser posible, que tengan activadas las cámaras. Si es que no les es posible, al finalizar esta reunión, este conversatorio importantísimo, estaremos registrando esta reunión a través de una fotografía. Recordarles que este webinar tendrá una duración de 1 hora 15 a 20 minutos, más las preguntas respectivas. Muy buenas tardes, Víctor. Bienvenido a este conversatorio, a este estratégico webinar sobre los temas laborales. Muchísimas gracias, estimada Pilar, y a toda la, casi que ya les puedo decir, la familia de la ADGE, porque nos hemos visto por lo menos pasando unas 3 semanas. Bueno, la anterior semana nos vimos y antes nos habíamos visto hace un mes. Entonces, en realidad para mí es un enorme gusto poder conversar con ustedes. Y creo que en medio de todos los webinars que se ha hecho, algunos en los que he podido participar yo, otros que la ADGE ha organizado también, yo me atrevería a decir que este es uno muy importante. Es uno muy importante porque aquí ya nosotros consolidamos todo lo que un poco antes veníamos, no quisiera decir especulando, pero sí frotando un poquito la bola y diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo podemos alinear? Etcétera. O sea, este webinar ahora sí es sobre la materia real, sobre la ley, sobre lo que ahora sí tenemos vigente, que nos va a poner a trabajar. Entonces, la idea, de nuevo, en cada uno de estos temas podríamos pasar un buen tiempo. Entonces, lo que he tratado de hacer es ser súper sintético, pero a la vez tratar de abordar todos los temas que yo creo que pueden ser claves para ustedes. Desde luego, y como es costumbre, al final tendremos las preguntas, para lo que nos ayuda Pilar. Bien, ¿cuál es el menú, digámoslo así, de esta tarde? Vamos a ver brevemente las lecciones un poco más conceptuales, las lecciones de la pandemia, que la pandemia le deja a la legislación laboral ecuatoriana. Creo que es un tema de país importante pasarlo rápido, pero que hay que entenderlo. Luego nos vamos con los acuerdos para preservar las fuentes de empleo. Luego el famoso contrato especial emergente. Vamos finalmente, después, perdón, con la reducción de la jornada laboral. Teletrabajo, que es el nuevo contrato de trabajo que tenemos. Y al final nos vamos con el tratamiento de la famosa fuerza mayor que tanto controversia está generando. Y como les señalaba Pilar, espero no robarles mucho su tiempo y que hasta las 6 de la tarde hayamos podido, 6 y un poquito más, hayamos podido cubrir estos temas y abrir hacia las preguntas que puedan tener. Bueno, empecemos con las 3 lecciones que... Este es un poquito un caramelito que me doy yo para pensar un poquito más allá de la ley y un poquito más en tema conceptual, en el tema de país que estamos viendo. ¿Qué grandes 3 lecciones le deja esta pandemia al Ecuador? Lección 1, fundamental me parece a mí, no sé cómo lo vean ustedes, es que el derecho y la economía van de la mano. En el Ecuador nos acostumbramos a que la ley era la generadora de bienestar, que yo puedo generar un código del trabajo súper utópico, maravilloso, con relaciones indefinidas, costosísimo, etcétera, y que eso iba a dar bienestar a la gente. Ahora lo que nos ha enseñado la pandemia es, ojo, el derecho va de la mano con la economía. Yo no puedo
Y es que yo tengo una ley maravillosa y no tengo condiciones económicas para que esa ley funcione. Estamos en el peor de los mundos, un mundo con códigos maravillosos, bellísimos, poéticos, utópicos y con una realidad compleja. Yo pongo el ejemplo y conversábamos, ustedes, o muchos de ustedes quizás son padres o madres de familia. ¿Qué harían ustedes si es que un hijo les dice, mami, papi, hagamos una ley en la casa? Tú, mami, y tú, papi, que ustedes son los jefes del hogar, hagamos una ley en la casa para que en esa ley diga que yo, su hijo querido, voy a ser exitoso en la vida, voy a ir a Harvard, voy a hacer una maestría en Oxford, voy a ganar muchísimo dinero en el exterior, voy a ser millonario y voy a regresar a mi país a pagar los impuestos para que todo el país mejore. ¿Qué le dirían ustedes a sus hijos? Yo creo que tal vez muchos de ustedes se reirían y le dirían, mira, mijo, para que tú triunfes en la vida, no hace falta que yo ponga una ley de la casa, ¿cierto? No ayuda en nada que yo ponga una maravillosa ley. Tú, si es que quieres salir adelante, tendrás que esforzarte, estudiar, ser el mejor, ser eficiente, trabajar muy duro, etcétera, etcétera. Pero en nada ayuda que yo te haga una maravillosa ley de la felicidad, porque todo depende, sí, depende también de que haya condiciones legales, pero fundamentalmente de que la economía se mueva, ¿cierto? Del esfuerzo, de la eficiencia, productividad. Entonces yo creo que esa es la primera gran lección que nos dejó la pandemia, es decir, las normas utópicas nos pasan factura. El tema dos es que la rigidez de nuestro sistema es perjudicial para todos. Nosotros tenemos un sistema demasiado rígido, contrato indefinido, costos, un costo altísimo por la terminación de los contratos, es decir, nuestro sistema es súper rígido, no a la tercerización, no a la intermediación, no al contrato a plazo fijo, no al contrato por horas, o sea, no, 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 no y no. Y esa rigidez, que parecería buena, porque claro, en un mundo utópico quizás la tercerización o la intermediación no sea lo ideal, ¿sí? Pero esa rigidez le hacen daño a nuestro sistema, porque cuando vemos un momento como el que estamos viviendo hoy de emergencia, Colombia tiene suspensión de la relación de trabajo por fuerza mayor, inmediata. Perú tiene medidas parecidas. O sea, los países que más flexibilidad tienen son los que de mejor manera logran preservar el empleo. Entonces, la rigidez del sistema al final del día es perjudicial para los mismos trabajadores que supuestamente se quiere proteger. Ah, Yo creo que la lección 3 es que hoy en día el autónomo es el más débil, ¿sí? Recuerden ustedes el tema de la historia del derecho del trabajo, ¿no es cierto? Siglo XIX, fines del siglo XIX, revolución industrial. ¿Quién era el más débil? El pobre trabajador de fábrica inglesa, ¿sí? Fábrica típica inglesa o americana, sobre todo inglesa, que lo único que tenía para sobrevivir era su trabajo, ¿no es cierto? Su mano de obra. Y entonces, claro, era el más débil frente al empleador, frente al gran dueño de los medios de producción. Esa realidad ahora no es así. En el Ecuador impera el trabajo autónomo, la gente que sale el día a día a buscar el empleo, a buscársela, y que no tiene ni seguridad social, ni derechos, ni prestaciones, ni nada. O sea, y esto se ha hecho mucho más latente con la pandemia. Nos hemos concentrado en hacer súper rígido el sistema laboral que protege a unos pocos y nos hemos olvidado totalmente del autónomo que en realidad es, primero, son la mayoría en el Ecuador, ¿no? Más que los empleados formales. Y luego, no tienen ninguna protección. Y hoy en la pandemia creo que eso quedó mucho más latente. Esas creo que son unas 3 primeras lecciones importantes que hay que sacarle de la pandemia. Ahora que no es que hemos pasado de la pandemia, pero digamos, vamos retomando ventajosamente cierta normalidad. Bueno, vamos ahora sí a entrar en la materia de la ley, ¿cierto? La ley de apoyo humanitario. Y el primer tema son los acuerdos para la preservación del empleo. Tema muy importante. Y empiezo con una anécdota que no sé si ya les conté, pero hace 2 semanas estuvimos en una charla poco parecida a esta con una empresa extranjera y estuvo conectado un funcionario de esa empresa alemana y él decía, oiga, nosotros le decíamos que estamos por tener una ley de acuerdos, etcétera, y él se quedaba loco y decía, ¿cómo puede ser que en el Ecuador festejen y les parezca una maravilla tener un artículo para hacer acuerdos? Si los acuerdos deberían ser la regla general, aquí en Alemania, decía él, eso es lo común, ¿sí?
Pero claro, en el Ecuador necesitábamos esta ley. ¿Por qué? Porque acuerdo es casi una mala palabra en el derecho laboral ecuatoriano, porque tenemos la herencia, ¿no es cierto?, del siglo XIX, que es básicamente el empleado no tiene ninguna posibilidad de negociar con el empleador. El empleador es este monstruo gigante, ¿no es cierto?, poderoso, que anula la capacidad de negociación del empleado. Entonces, por eso la palabra acuerdo es tan disonante en nuestra realidad. Y por eso precisamente, perdón, es porque la ley tuvo que abordar el tema expresamente de los acuerdos. Vamos con las claves de los acuerdos. Objetivo. El objetivo es modificar las condiciones económicas para preservar las fuentes de empleo. Aquí ya vamos con un primer tip. Ojo, siempre que ustedes diseñen los acuerdos, no se olviden del objetivo de los acuerdos. Los acuerdos siempre deben estar destinados a preservar la fuente de empleo a través de una modificación de la condición económica, ¿sí? Ahora, ¿qué es esta modificación de la condición económica? Es básicamente el salario, ¿sí? La erogación más importante que tiene el empleador frente al trabajador se llama sueldo, ¿no es cierto? Ese sueldo está expresado en dinero y eso es lo que vamos a poder negociar, ¿sí? Entre eso vamos a poder movernos. Restricciones. Los acuerdos no pueden afectar el salario básico para su jornada completa ni su proporcionalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esta primera restricción? Si es que nosotros, digamos, ustedes tienen un empleado que gana el básico, $400, ¿sí? Ustedes nunca van a poder tener a ese empleado trabajando las mismas 8 horas, pero ganando por ejemplo, $300 o $200, porque ahí infringimos la regla de la proporcionalidad valor-hora versus salario. Si es que yo quiero que mi trabajador del sueldo básico, ojo, del sueldo básico, gane $300, yo voy a tener que reducir proporcionalmente su jornada, ¿sí? Eso es la regla frente al salario básico, ¿sí? Tercer tema importante, la oportunidad. Y esto es algo que en realidad yo creo que muchas personas no están viendo, pero que yo creo que ya hay algunos No. problemas importantes y que vale la pena anticiparlos. Y es la oportunidad. La ley dice que los acuerdos pueden ser presentados tanto por trabajadores como empleadores. Y claro, nosotros siempre decimos, bueno, pero se entiende que el empleador es el que va a tomar la iniciativa. Ojo, no se nos vaya a pasar esto por encima, por alto, perdón, porque ¿quién quita que mañana en una empresa los trabajadores presenten el acuerdo? Y es casi como un pliego de peticiones solapado, decía una colega esta mañana. Es como un pliego de peticiones. ¿Quién quita que mañana ustedes están en su empresa tranquilos planificando estas medidas y llega un trabajador y le dice, mi estimada gerenta, mi estimado director, directora, aquí están, mire, aquí está, estos son los acuerdos que queremos los trabajadores. Uy, ahí nos vamos a asustar. Entonces, hay que tener muy claro esto. No quisiera decir para estar digamos, a la defensiva, pero sí para que si es que sus empresas tienen en mente implementar estas medidas, lo hagan no con un sentido de urgencia, digamos, para mañana es tarde, pero sí pónganlo en sus prioridades. O sea, si su prioridad están llenos de obligaciones y de grandes retos, ahora más que nunca me parece a mí, pero pónganlo en sus listas de prioridades porque es algo que quisiéramos manejarlo con mucha eficiencia para evitar que un trabajador venga y diga, aquí está en el pliego de peticiones mío, ¿sí? Que claro, el empleador puede negarse a eso, es obvio, pero ya te genera un pequeño incidente, ¿sí? Bien, más claves sobre el famoso acuerdo, los famosos nuevos acuerdos. La ley dice que se debe presentar los sustentos financieros para que el trabajador tome una decisión informada, ¿sí? ¿Cuáles son esos sustentos financieros? Hay que ver la realidad de cada empresa. Yo creo que, por regla general, lo que hay que mostrarle al trabajador, ¿sí? Son los balances que se suben a la superintendencia, podría ser,
las declaraciones de IVA y de renta. Ahora, aquí va un primer tip. Yo creo que va a ser una complicación si es que ustedes solo llegan donde los trabajadores y les dicen, mira, aquí están, mira, Juanito, aquí están todos los balances y demás y tal. Y claro, de pronto Juanito no tiene mucha formación económica, financiera, y eso es chino para Juanito. Por ejemplo, para mí, si a mí me presenta alguien un balance o una hoja del SRI con números, yo chino, o sea, yo estoy absoluta y totalmente perdido, ¿sí? Y eso, digamos, puede pasarles a muchos. Les digo, me pasa a mí. Entonces, lo que yo recomendaría es que se presente esa documentación a los trabajadores, pero con un resumen súper facilito y sucinto para poder entender. Entonces, presentamos los documentos y un resumen que diga, mira, la situación de la empresa es así, no hemos podido vender, no estamos recolectando las obligaciones de pago de nuestros deudores, perdón, etcétera, etcétera. Sí, o sea, hay que presentársela de tal forma que no haya posibilidad de que no nos entienda. Porque, ¿qué va a pasar si el trabajador no nos entiende? Seguramente dirá, voy a llamar a mi abogado, voy a hacer mis consultas, y ahí ya nos empantanamos, ahí ya hacemos las cosas un poquito más complicadas. De manera que yo creo que la pedagogía, si lo quieren ver así, es súper importante. Ese es tip. Luego, una vez que presentamos al trabajador esto, tenemos que informar al Ministerio del Trabajo, ¿sí? Tenemos que notificar al Ministerio respecto de la adopción de este contrato, perdón, de este convenio, de este acuerdo entre las partes. El tema de despidos. Si los despidos ocurren dentro del primer año de vigencia de los acuerdos, se calculan con base en la última remuneración, ¿sí? O sea, despido a un trabajador dentro del primer año, no calculo la indemnización y la bonificación con base en el último sueldo, sino con base en el sueldo anterior al momento en que empezaron a tener vigencia los acuerdos. Bien, la sanción frente al incumplimiento. Aquí vamos a tener un problema. Aquí, este es uno de los terrenos pantanosos que ya vemos en la ley. ¿Por qué? La ley dice que si es que hay un incumplimiento a los acuerdos, se sancionará conforme al Código del Trabajo y otra normativa, dice la ley, ¿sí? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿qué significará incumplir un acuerdo? ¿Sí? ¿Qué significará eso? O sea, son acuerdos, ojo, son acuerdos económicos, ¿no? Entonces uno le dice al trabajador, usted, digamos, ganaba $600, ahora vamos a ganar 500. Y el trabajador le dice, sí, perfecto, quiero conservar mi empleo, hagámoslo, ok, perfecto, ¿ya? ¿Qué significa incumplir ese acuerdo? Incumplir ese acuerdo significaría que el empleado, no sé, te requiera ante el ministerio, te presente una denuncia por baja de sueldo, ¿sí? Diga, yo ganaba 600 y ahora gano solo 500, me han bajado el sueldo. O sea, que presente una acción de visto bueno por ese motivo, ¿sí? Es algo improbable. Y en cuyo caso habría que defendernos, ¿no es cierto? Diciendo, sí, se le bajó el sueldo, pero aquí está el soporte de por qué se lo hizo, ¿sí? Entonces, el incumplimiento por el lado del trabajador, no sé. Y el incumplimiento por el lado del empleador sería que no se pague la remuneración. Y si no se paga la remuneración, lo que procede es el visto bueno, ¿sí? O sea, por cualquier lado, yo creo que este tema del incumplimiento es bastante pantanoso, porque no estamos frente a un contrato civil. En un contrato civil para construir un edificio, por ejemplo, ¿sí? Ustedes me contratan al Víctor Arquitecto para que haga una casa. Víctor Arquitecto no hace la casa, ¿sí? Hay incumplimiento. Y entonces ahí sí se aplican sanciones, etc. Pero en el derecho del trabajo, los incumplimientos son tipificados como faltas que generan la acción de visto bueno, ¿sí? Entonces, vamos a tener que ver muy bien cómo se aplican las sanciones. Y a las personas que ya han estado en otras charlas, ya me han escuchado esto miles de veces, y les pido perdón por repetirlo, todo esto tiene que estar contemplado en los acuerdos, ¿sí? Los acuerdos son fundamentales. En los acuerdos ya tenemos que prever las sanciones. Inclusive se va a poder poner,
me invento que el incumplimiento a un acuerdo se considere como una falta grave. O sea, ese tipo de cosas hay que construirlas desde los acuerdos porque ya vemos que la ley es bastante complicada. Hay quienes dicen que esta es una puertita de entrada para que el ministerio sea mucho más activo en materia sancionatoria con los empleadores y empiece a verificar los incumplimientos, ¿sí? Ahora, vamos al siguiente tema fundamental de los acuerdos, que son las condiciones de validez, ¿sí? Y la primera pregunta es, ¿qué significa validez? El Código Civil establece una serie de requisitos para que un contrato valga, o sea, para que un contrato sea jurídico, sea exigible. Y dentro de esos requisitos están los requisitos de validez, ¿sí? Entonces dice básicamente, para que un contrato valga debe cumplir los requisitos que las leyes establezcan para el efecto. Y aquí tenemos una serie de requisitos especiales que hay que ponerles mucho cuidado porque ya van a ver la gravedad de incumplir alguno de estos requisitos. Entonces dice, requisito 1, presentación completa y veraz e íntegra de los estados financieros de la empresa, ¿sí? Entonces, si es que eventualmente un trabajador dice, a mí me han hecho firmar este acuerdo y no me han presentado completa, veraz e íntegramente los estados financieros, eventualmente el acuerdo puede adolecer de nulidad, ¿sí? ¿Y qué significa nulidad? Que no vale el acuerdo, pero no solo eso, que se retrotraen los efectos hasta antes de haberse suscrito el acuerdo, en cuyo caso es bastante complejo porque se va a tener que pagar los diferenciales de las remuneraciones como si es que nunca hubiera existido el acuerdo, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos cubrirnos desde antes. Ejemplo, y aquí va otro tip. Dentro de los convenios que ustedes hagan, declaraciones en positivo. El trabajador reconoce que ha conocido, entendido y aceptado los estados financieros de la compañía, tal como consta en el acta entrega-recepción de documentos de 10 de julio de 2020. Y tenemos el acta, o sea, necesitamos adelantarnos. Esa es condición de validez 1. Condición de validez 2 es uso eficiente y transparente de recursos. Tema súper complicado. Tema súper complicado porque es un tema subjetivo, ¿sí? ¿Qué significa la eficiencia y la transparencia? Tendremos que ir a la ciencia política, tendremos que ir a la economía, a las finanzas para darle un poco más de sentido a esto que jurídicamente no tiene una definición. Pero, ojo, ¿qué pasa si es que suscribimos los acuerdos y un trabajador viene, toca la puerta un día y nos dice, ¿sabe qué, mi querido empleador? Los acuerdos ya no valen, son inválidos porque me he dado cuenta que el gerente ha viajado a Estados Unidos a visitar a Mickey Mouse con toda su familia. Y eso para mí es no usar eficientemente los recursos. ¿Puede pasar? Puede pasar. Y ojo que yo creo que las centrales sindicales van a estar muy pendientes de cómo marcha estas condiciones de validez, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? De nuevo, y perdón si es que parezco disco rayado, en los acuerdos establecer qué significa eficiencia, cómo monitoreo la transparencia, cómo le aterrizo, ¿no es cierto?, objetivamente a estos conceptos que hoy por hoy están en el aire. Y recuerden ustedes que cualquier duda siempre se interpreta en el sentido más favorable al trabajador, ¿sí? Entonces, si es que hay duda y un juez dice, ¿será que haberse ido a visitar a Mickey Mouse es un uso ineficiente de los recursos? Si es que hay duda, quizás esa duda se interprete a favor del trabajador, ¿sí? Entonces, por eso estas cosas hay que aterrizarlas en unos súper acuerdos para mantenernos muy previsivos. Bueno, y las otras dos las otras dos condiciones de validez muy atadas. Prohibición de repartir dividendos mientras los acuerdos estén vigentes, ¿sí? No se puede repartir dividendos hasta que no se, digamos, se reviertan los acuerdos. Esto es un tema que yo lo veo bastante complejo para las empresas. Naturalmente, quien hace empresa, ¿no es cierto?, quiere repartir dividendos. O sea, eso es algo fundamental, básico de la empresa privada.
Entonces, esta prohibición es básicamente, yo creo que una presión que ejerce la ley para que solo los suscribas, estos acuerdos, si es que tienes la necesidad y mientras tengas la necesidad, ¿sí? Otro tema importante es que si se alcanzan con la mayoría de empleados, son generalmente obligatorios, ¿sí? Esto, digamos, técnicamente es equivocado porque estos acuerdos, ojo, son individuales. Estamos en derecho individual del trabajo. En derecho individual, las consecuencias jurídicas de los actos son para cada trabajador. No puede ser para todos los empleados, ¿sí? Pero está ahí la norma y habrá que ver cómo se la utiliza para beneficio de la compañía y obviamente también de los trabajadores. Bien, con eso termino el tema de los acuerdos. Ya, y me dirán, Víctor, es demasiado cansón, repite las mismas cosas una y otra vez, pero esta sí es la última vez que le repito. Los acuerdos que nos da la ley, yo lo veo como un esqueleto, ¿sí? Es un esqueleto de esos que veíamos en el colegio, ¿no es cierto? Cuando estudiábamos los huesos del cuerpo, ¿sí? Entonces, yo le veo como un esqueleto. La ley nos da ese esqueleto, nos dice, mire, ahí está. Ahora, con ese esqueleto, cada empresa, cada directora o director de recursos humanos tiene que ponerle la forma, ¿cierto? Darle la forma a partir de las necesidades de su compañía. Y no solo eso, una vez que a nuestro esqueleto le damos forma, hay que ver que ese esqueleto camine bien, ¿ya? Las condiciones de validez que las veíamos aquí se ven en el momento de la ejecución del contrato, del convenio, ¿sí? Entonces, no solo basta con hacer nuestro súper esqueleto y con unas lindas formas y con colores y todo, o sea, no basta con vestirle bien al esqueleto, hay que ver cómo va caminando, porque puede ser un esqueleto maravilloso, pero que no camine bien, que esté de pronto con alguna complicación, va para la izquierda, va para la derecha, etcétera. O sea, hay que monitorearle a nuestro esqueleto con nuestros asesores permanentemente, porque quién quita que hacemos un súper acuerdo y de la noche a la mañana empieza a irse para la izquierda, para la derecha, etcétera, y hace que todo el acuerdo sea inválido, ¿sí? Entonces es un tema súper importante. Tips que se deben considerar. Mucho ojo, por favor, con el consentimiento informado. Yo creo que ese es uno de los temas fundamentales. Tomar todas las medidas para que el trabajador no nos diga, uy, no, pero ¿qué acuerdo? ¿Qué acuerdo? Si es que a mí, mi empleador vino, puso un papel sobre la mesa y dijo, señor, o firma eso o se va. ¿Sí? O sea, estas cosas que normalmente pasan, hay que preverlas. Tener en mente el tema de la renuncia de derechos, que es algo que ya lo hemos conversado, la proporcionalidad que conversábamos en un inicio, la prelación, esto es muy importante, la prelación de los acuerdos. La ley dice que los acuerdos suscritos al amparo de la ley prevalecen sobre otros, ¿sí? Entonces esto hay que tenerlo en mente también. Las reglas sancionatorias, ya vemos que la ley nos presenta un pantanito ahí complicado en las sanciones, hay que tenerlas también en mente dentro de los acuerdos. Bueno, vamos entonces al segundo gran tema, que es el contrato especial emergente. Este es un contrato a tiempo definido, ¿sí? Que se puede celebrar fundamentalmente para sostener la producción, fuentes de ingreso en situaciones emergentes, dice la ley. Ya me han escuchado decir esto, pero la ley se equivoca en este tema semántico y gramatical. No es emergente, no significa emergencia, significa que emerge de algo, o sea, que sale de algo, pero la ley le confunde emergencia con emergente, pero no importa. Entonces, el contrato especial emergente del que habla la nueva ley, te pone una serie de condiciones de entrada. O sea, te dice, usted solo puede suscribirla si tiene nueva producción, más demanda, etcétera. Pero si uno ve todos esos requisitos, la realidad es que aplica para cualquier persona. Porque incluso la ley dice, o cualquiera que necesite mejorar sus ingresos, ¿sí? O sea, en realidad con una muy buena justificación, ¿sí? Con una muy buena justificación en el contrato, se puede celebrar, yo diría, casi sin limitaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los términos del contrato?
máximo por un año, renovable hasta un año más. ¿Hasta cuándo puedo aplicar este contrato? Mi perspectiva es que hay personas que dicen solo mientras esté vigente la ley, solo mientras permanezca la fuerza mayor. Yo creo que no. El contrato especial emergente vamos a poder suscribirlo siempre que esté vigente la ley, obviamente, pues hasta que se derogue. Ojalá no pase nunca, pero en algún momento quizás se derogue, ¿sí? Pero lo fundamental es mientras se mantengan las condiciones de, por ejemplo, necesito más demanda, necesito más flujo de caja, más ingresos, voy a diversificar mi línea de negocio, etcétera. O sea, mientras haya un justificativo de incremento de la actividad laboral, yo creo que se va a poder celebrar siempre que haya, desde luego, un buen antecedente dentro del mismo texto del contrato, ¿sí? La jornada puede ser parcial o permanente y obviamente todos los beneficios son proporcionales, los beneficios de ley son proporcionales. La terminación. La ley dice que se pagará el desahucio una vez que termina, ¿sí? Me contratan desde junio de 2020 hasta junio de 2021, termino en 2021 y pago el desahucio, ¿sí? Ahora, aquí hay un tema importante. Se puede renovar el contrato hasta por 2 años. O sea, lo suscribo por un año y lo renuevo hasta por otro más. Pero ojo, si es que no lo renuevo, se convierte en un contrato a término indefinido. Yo tengo que renovarlo para poder acceder al otro año. Y desde luego, si paso el segundo año, ya se vuelve inmediatamente un contrato a término indefinido. Pero es muy importante el tema de la renovación. Bien. En cuanto a la terminación, hay un tema yo creo que va a generar controversia, y es que la ley dice que si es que el contrato termina antes del plazo estipulado, ¿sí? El trabajador tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes. Esto es complicado. Mi perspectiva, que yo creo que es una perspectiva lógica, es que la ley se está refiriendo a las remuneraciones ya devengadas por el trabajador. O sea, lo que ya trabajó, eso hay que cancelar. Pero hay quienes están diciendo, no, remuneraciones pendientes para el término del contrato. O sea, si es que yo pacté un contrato de junio 2020 a junio 2021 y lo termino en marzo 2021, hay quienes dicen, como dice pendientes, se refiere a las pendientes de abril, mayo y junio hasta que se termine el contrato. Tema complejo, pero yo en realidad creo, y de nuevo, que esto es un tema que se puede aclarar mucho dentro de los contratos, ¿no es cierto? Establecer ahí, anticiparnos al tema de la terminación, que quizás sea algo que nos dé complicaciones. Bueno, sigamos, si es que les parece bien, con la reducción emergente otra vez de la jornada laboral. Primero, esta reducción no es la que tenemos en el Código del Trabajo. Yo creo que aunque tienen el mismo nombre, tienen unos regímenes distintos. O sea, la reducción del Código del Trabajo, que es la que hemos aplicado esta época en el 47.1 del Código, es una, y la reducción que vamos a ver ahora en adelante es otra totalmente distinta. Entonces hay que tener siempre en mente que hay dos reducciones con regímenes distintos. Vamos a ver la reducción de la ley. La reducción de la ley establece que se puede aplicar por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados. Aquí ya vemos complejo cumplir esta obligación, ¿sí? Eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados. Dentro de la reducción vamos a tener que desarrollar, ¿no es cierto?, un argumento sólido para decir que estamos todavía bajo un evento de fuerza mayor, porque solo si justificamos eso, vamos a poder acceder a la reducción. La reducción es unilateral. Aquí no necesitamos acuerdos. Muchas personas dicen, pero ¿en qué se diferencia en realidad la reducción de los convenios que
que les conversaba en el primero de los temas, los convenios de modificación de las condiciones económicas. Bueno, el tema fundamental es la voluntad, ¿no es cierto? En la reducción es unilateral. El empleador dice, señores, estamos en reducción y se aplica inmediatamente. ¿Qué implica la reducción? Que el empleador va a poder bajar hasta el 45% del sueldo y hasta el 50% de la jornada. Esto máximo por un año, renovable una vez más. Ahora, es muy recomendable, yo creo que es algo importante para que ustedes lo tengan en cuenta, que las notificaciones de la reducción tienen que ser súper bien construidas. Casi, bueno, no casi, pero con un nivel de detalle parecido al de los convenios que tanto les he conversado. O sea, el acto por el cual le decimos, señor trabajador o señora trabajadora, usted está en reducción, tiene que ser un acto, un documento muy bien pensado para cumplir los requisitos legales. Más claves de la reducción. Mientras dure la medida, las empresas no pueden reducir el capital ni tampoco repartir dividendos. O sea, si es que alguna empresa piensa en aplicar esto por todo el periodo permitido por ley, o sea, por 2 años, no va a poder en 2 años repartir dividendos ni bajar el capital de la empresa. Se establece la obligación de reinversión de los dividendos. Y finalmente, un tema peculiar es que si es que ocurren despidos, siempre se calcularán sobre la última remuneración. ¿Sí? Entonces, acuérdense que en los convenios, los despidos se calculaban con la remuneración antes del convenio solo durante un año. En cambio, en las reducciones durante toda la medida. Si es que despido al trabajador, pague la indemnización y la bonificación de desahucio sobre todo el valor del salario. Goce de vacaciones, esta es otra medida que presenta la ley. Durante 2 años, desde la promulgación de la ley a futuro, se podrá notificar al empleado con el cronograma de sus vacaciones o establecer un plan de compensación de aquellos días que en el pasado haya inasistido al trabajo. O sea, si es que ha inasistido en el pasado, se va a poder compensar unilateralmente por el empleador esas vacaciones. Otras reformas que ya me dirán ustedes si es que de pronto les interesan un poquito más, en realidad no han causado mucho interés entre los empleadores privados, pero es la priorización de la contratación local. La ley establece que las nuevas inversiones, los nuevos plazas de trabajo, se deberá dar prioridad al personal ecuatoriano. El tema 2 es la estabilidad especial para todas las personas que están en el círculo de salud. Y el tema 3 es la ampliación del seguro de desempleo para las personas que hayan perdido, digamos, su trabajo durante los meses desde marzo hasta julio. Bien. Entremos con eso al casi penúltimo tema de la charla. Es el teletrabajo. Se crea un nuevo contrato en el Código del Trabajo llamado el teletrabajo. Bien, ¿qué es el teletrabajo? Entremos en el tema. Es una forma de organización laboral. Debe responder a una política integral. Con muchos de ustedes ya hemos conversado de esto. Y en realidad lo que hoy vivimos no se llama teletrabajo, se llama trabajo remoto técnicamente. El trabajo remoto es la modalidad laboral por la cual a mí me dicen, mira, Víctor, ten tu computador y vas a responder los mails en tu casa, vas a responder las llamadas de Zoom, las llamadas de Teams, etcétera, etcétera. Pero no implica que la empresa haya pasado por una transformación profunda de sus políticas, reglamentos, protocolos, expectativas del trabajador, etcétera. Porque eso ocurre cuando hay teletrabajo. El teletrabajo implica una organización laboral súper compleja y de hecho sería muy interesante si es que algún día nos dedicamos solo a hablar del programa de teletrabajo. O sea, eso es algo fundamental.
les cuento como chisme en la maestría de Derecho Laboral que yo hice en Colombia, nos demoramos 2 semestres de clases, todos 2 semestres, solo en teletrabajo. O sea, hay montones de cosas súper importantes para poder implementar y para poder resguardarnos de reclamos y de eventuales problemas con los teletrabajadores, ¿sí? Entonces, una forma de organización laboral. Tema 2. Puede pactarse al inicio o durante la vigencia del contrato. O sea, yo puedo ser un teletrabajador nativo, digámoslo así, o un teletrabajador que he sido migrante, digámoslo así. O sea, estaba en la modalidad presencial y me han pasado al teletrabajo. No hay que perder de vista que es un contrato laboral, o sea, subordinado, remuneración y prestación de servicios personales. Y rige la garantía de la igualdad. ¿A qué se refiere esta garantía? Y esto es parte de la gran política de teletrabajo que necesitamos implementar en las empresas, obviamente las empresas que lo requieran. Se han visto reclamos, por ejemplo. Yo soy un teletrabajador y me he enterado que mis compañeros de trabajo se han ido a una rica parrillada y a un súper partido de fútbol el sábado en las instalaciones de la empresa y no nos han invitado a los teletrabajadores. Grave, un incumplimiento, ¿cierto? O sea, todas las políticas tienen que estar orientadas a que los mismos derechos del trabajador presencial, obviamente en la medida de lo posible, lo pueda tener el teletrabajador. La ley presenta unos tipos de teletrabajo, como si el código no estuviera repleto de clasificaciones y de cuestiones complejas, a veces no muy útiles. El legislador dice, pongámosles un poquito más para que sigan entrenando su maravillosa memoria, ¿sí? Entonces tenemos ahora 4 tipos de teletrabajo. Esto no hay en ninguna parte, estamos siendo, digamos, pioneros en el Ecuador con este tipos de teletrabajo. A ver, pero hay 4. Primero, tenemos los teletrabajadores autónomos, que son quienes realizan el teletrabajo en su propio domicilio o en cualquier lugar. Tenemos los trabajadores móviles, teletrabajadores móviles, que son quienes van con sus implementos de tecnología visitando los lugares. O sea, la persona que trabaja en la telefónica, en el internet, etcétera, que no tiene un puesto fijo de trabajo, sino que más bien tiene sus equipos y va, digamos, satisfaciendo las necesidades de los clientes a domicilio o en otros lugares, ¿sí? Luego tenemos los teletrabajadores parciales, el teletrabajo parcial, que implica que yo trabajo 2 o 3 días desde mi hogar o 2 o 3 días desde la oficina, ¿sí? O sea, es parcial. Y luego tenemos el ocasional, que fundamentalmente implica que cuando hay ciertas circunstancias me paso a teletrabajo y luego regreso a la modalidad presencial. Por ejemplo, en diciembre la empresa dice, como un beneficio a los trabajadores, vamos a hacer teletrabajo las 2 últimas semanas de diciembre para que disfruten con su familia, la Navidad, etc. ¿Sí? O la empresa dice, cuando haya baja de ventas, el personal administrativo puede ir al teletrabajo. O sea, esto es ocasional en función de ciertos escenarios determinados de la empresa. Bien. ¿Cuáles son los términos del teletrabajo? Determinar el lugar en el que se prestan los servicios. No será teletrabajo si se ejecuta dentro de las mismas instalaciones del empleador. O sea, si yo mismo le doy a mi trabajador el lugar de trabajo, eso no se considera teletrabajo. Ojo, aquí ya vamos viendo. Derecho de desconexión mínimo de 12 horas de descanso y prohibición de trabajo en los días de descanso obligatorio. Alguien preguntará, ¿y qué pasa si es que yo sí le mando un mensajito de pronto a mi trabajador a las 10 de la noche, a las 11, un sábado le pongo un email, un domingo, etcétera? Ya hay casos, ¿no es cierto?, de acoso laboral. Eso se podría entender como acoso y ustedes saben que desde el 2017 el acoso es una causal de visto bueno. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso les digo, si entramos a teletrabajo, entremos con todo el paquete para tener toda la previsión necesaria y no llevarnos sorpresas. Y tenemos también una notificación al Ministerio del Trabajo que establece la ley. Bueno,
Entremos entonces al tratamiento de nuestra famosa fuerza mayor que ha dado muchísimo, muchísimo tema de discusión. Bien, ¿qué es la fuerza mayor? Código Civil. La fuerza mayor es un evento irresistible e imprevisible. ¿Qué significa irresistible? Que por más que yo haga lo que sea, no me puedo resistir a la pandemia. O sea, el COVID-19 le sobrepasa al Víctor. El Víctor puede hacer lo que sea, salvo que sea un súper científico que descubra la vacuna. O sea, tal vez ahí ya no sea tan irresistible para mí, pero en general, ¿no es cierto? Como yo no sé absolutamente nada de química, ni de biología, ni de nada, es un evento irresistible. Yo no puedo decirle, COVID, conmigo no te metas, o COVID, yo te supero. No, el COVID es algo tan fuerte, tan complejo, que me supera, ¿cierto? Los efectos de la pandemia me superan, irresistible. Y también es irresistible por los decretos ejecutivos, ¿cierto? ¿Qué puedo hacer yo si el presidente de la República me dice, señores, suspensión de la jornada de trabajo, limitación de la movilidad? Yo no puedo hacer nada, ¿cierto? Es algo que me supera, irresistible e imprevisible, ¿sí? Requisito 2 es imprevisible. ¿Qué significa imprevisible? Que razonablemente nadie pudo haber sabido que esto venía. Y esto, claro, todo esto son cuestiones razonables. Hay quien dice, sí, pero Nostradamus dijo, los Simpsons en un capítulo dijeron que se venía la pandemia, etcétera. Pero digamos, en un panorama de racionalidad, nadie pudo haber previsto esto en septiembre del año pasado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, irresistible e imprevisible. Ahora, la fuerza mayor no es un invento novelero de hace unos 10 o 15 años. La fuerza mayor es una institución del derecho civil que tiene, o sea, desde la antigua Roma, o sea, son cientos de años de desarrollo de la fuerza mayor. O sea, es una institución básica, fundamental del derecho civil. Y básicamente parte de un principio. Cuando un evento me supera, yo no tengo la obligación de seguir cumpliendo mis responsabilidades. Ejemplo, tengo una linda fábrica de pasteles y tengo un contrato con ustedes para darles un pastel todos los días, ¿sí? Y de repente hay un terremoto y mi fábrica de pasteles se destruye. ¿Tendrá el Víctor la obligación de, a pesar de que ya no tiene fábrica, seguir entregando los pasteles? Históricamente, la justicia del derecho civil ha dicho, no, señor, no tiene esa obligación. Si es que tiene usted un evento que le supera, eso es un eximente de responsabilidad, ¿sí? Y esto tiene un sentido económico, es mitigar los efectos del evento dañoso. La fuerza mayor no está hecho para destruirle al pobre Víctor, que aparte que se le cae su fábrica de pasteles, ahora la fuerza mayor también le destruye y dice, te liquido. No, la fuerza mayor está hecha para que con el evento de fuerza mayor me pueda eximir de mis responsabilidades, pasar el evento y después seguir. O sea, tiene un sentido económico muy interesante para avanzar, ¿sí? En el ámbito laboral, en el Ecuador y en la región, históricamente, la fuerza mayor existe desde el Código de 1938 en Ecuador, ¿sí? Y siempre se ha aplicado con un sentido individual. ¿Qué significa individual? Que yo tengo que analizar cada contrato de trabajo. Tengo una empresa y estoy frente a un evento de fuerza mayor y no sé si es que Juanito, María y Pedro pueden seguir trabajando. Tengo que ver cada contrato. Tal vez Juanita sí pueda seguir trabajando porque puede hacer teletrabajo, pero puede ser que Pedro ya no puede seguir trabajando porque él era un vendedor de puerta a puerta y como está suspendida la movilidad, no puede seguir trabajando. O sea, siempre tenía un sentido individual y siempre tuvo un sentido de preservación de la fuente macro del empleo, ¿sí? O sea, la fuerza mayor nunca se entendió en el Ecuador como cese y liquidación de la empresa porque era un contrasentido. Siempre se decía, ok, o sea, el espíritu es, salvemos la mayor cantidad de empleos salvando a la empresa. Y esas líneas de negocio que no pueden continuar, esas sí lamentablemente tendremos que cerrar. Pero no vamos al peor mundo, que es un mundo donde se liquida toda la empresa y no hay trabajo para nadie, ¿sí? Entonces, esos son como unos conceptos iniciales del tema de fuerza
fuerza mayor. Ahora, las reformas planteadas por la Ley de Apoyo Humanitario. Se agrega una disposición, entre comillas, interpretativa, ¿sí? Interpretativa que dice que de ahora en adelante la fuerza mayor está ligada al cese total y definitivo de la actividad económica, que implica que el trabajo no pueda llevarse a cabo ni por medios físicos ni por medios alternativos. Y ahí hay una primera contradicción. Si es que ya es cese total del negocio, ya no se puede hacer por medios físicos alternativos. Ya es cese total, es chao, cierro la lámpara, adiós. O sea, la misma norma plantea ahí una contradicción. Pero es como están las cosas, ¿no es cierto? La ley dice, la ley de apoyo humanitario dice, solo se aplica la fuerza mayor para casos en que hay un cierre total de la empresa, ¿sí? Ahora, ¿qué significa que sea interpretativa? Significa que podrá aplicarse de manera retroactiva, o sea, hacia atrás. Siempre la ley, ustedes saben, el principio general es que la ley rige para el futuro, ¿sí? Ahora, cuando hay una ley interpretativa, entre comillas, esta ley puede reglar los contratos del pasado. Entonces, quienes terminaron por fuerza mayor en marzo, en abril, en mayo, se les va a aplicar o se les podría aplicar, digámoslo así, retroactivamente esta ley. Ahora, me dirán ustedes, ¿y por qué el Víctor le pone entre comillas, etcétera? Yo creo que esta ley no tiene nada de interpretativa, salvo la palabra interpretativa. Interpretativa es algo que yo le doy un sentido que la norma siempre tuvo, ¿sí? O sea, piensen ustedes en el intérprete. ¿El intérprete qué es? Es una persona, un hombre o una mujer que me interpreta lo que dice alguien. O sea, está una persona hablando en inglés y el intérprete me dice, esto en español significa esto, ¿sí? O sea, es simplemente darle sentido a la norma. Aquí no se le está dando sentido a la norma. Se está creando otras condiciones para que opere. O sea, es una reforma, pero un poco quizás por, perdón la palabra, pero quizás por populismo, se le ha puesto la palabra interpretativa para que pueda regir hacia el pasado. Pero de interpretativa técnicamente no tiene nada. Lo que hace es poner otras condiciones para la aplicación de la fuerza mayor. Y eso no se llama interpretar, se llama legislar. Bien, también se establece un recargo a la indemnización por despido intempestivo. Entonces dice que en aquellos casos en que el juez determine que el empleador invocó de manera injustificada la causal de fuerza mayor, se dará la indemnización multiplicada por 1.5. O sea, la indemnización del despido por 1.5. ¿Esta disposición tiene efecto retroactivo? No tiene efecto retroactivo. O sea, la sanción esta del 1.5 veces, ¿sí? De la indemnización del 188, se realiza solo para aquellas terminaciones que se realicen una vez promulgada la ley. O sea, una terminación que ocurre hoy, por ejemplo, ahí sí ya le cubre. Pero una terminación de marzo, abril, de mayo, no está con este recargo del 1.5 veces. Bien, vamos terminando. ¿Qué pasa con las medidas actuales? Bueno, hasta el momento, todas las herramientas de los acuerdos ministeriales se mantienen. O sea, del 077 y del 080 están vigentes, ¿sí? Entonces, si es que ustedes las tienen, hasta nueva orden del ministerio, eso puede mantener. Lo que les decía hace unos slides es que hay que distinguir muy bien cada régimen. A veces nos podemos confundir por las palabras porque las dos se llaman reducciones. Pero recuerden, una es la reducción del 47.1 del Código del Trabajo y otra es la reducción de la nueva ley humanitaria, ¿sí? Y si se desea mantener estos acuerdos, hay que verificar que no haya contradicciones con la ley. O sea, tenemos que alinearnos muy bien. Otra vez las recomendaciones que ya les había puesto es, y he cambiado obviamente ahora que ya tenemos nueva ley, pero ventajosamente me han salido igual con las mismas A, entonces está muy bonito. Entonces nos quedamos con las AAA. A ver, creo que la primera es acción. Como les decía, no es una urgencia irracional, o sea, no es que el Víctor les dice, por favor, mañana ya empiecen a pensar en esto o pasado, no. Normalmente el afán no es un buen aliado de las decisiones buenas a largo plazo.
pero sí es algo que ustedes, yo les recomendaría que lo pongan en su lista de prioridades para analizarlo con mucha profundidad. O sea, esto requiere un análisis súper profundo. Dos, que esta sí es la última vez creo que me van a escuchar decir esto, es a la medida, ¿no es cierto? Las herramientas son un esqueleto, a ese esqueleto hay que ponerle unas formas, un cuerpo y después verle cómo va caminando para irle orientando y ver cómo funciona, ¿sí? Y el mal acuerdo es el peor enemigo. O sea, el acuerdo que nos bajamos de Google, el que nos manda un amigo por WhatsApp y dice, mira, tengo este lindo acuerdo, cámbiale los nombres, es el peor enemigo a largo plazo, ¿cierto? Entonces, a la medida. Y lo tercero es articular. Yo creo que algo fundamental es que las medidas tienen que pensarse como un video, ¿no es cierto? Como una película que nos cuenta una historia.